Bendito y alabado sea nuestro Dios y nuestro Rey, por su misericordia, por su amor, por su paciencia, para con todos aquellos que hemos sido llamados y guardamos con temor y temblor este bendito consejo, este bendito pacto, este bendito camino en estos últimos tiempos de oposición, de apostasía, de principios de dolores de parto, y que Dios no nos desampare, bendito hermano y bendita hermana, y sigamos teniendo día con día a los que lo buscamos, a los que venimos con hambre, a los que venimos con sed de justicia, a los que venimos con temor y temblor, a los que venimos con la esperanza puesta en la vida eterna, a los que guardamos con temor y temblor su bendita presencia. Gracias démosle a Dios, porque para estos es el tercer cielo abierto, para estos son sus riquezas, para mantenernos fortalecidos, para mantenernos firmes, para mantenernos con el sello, para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, que en cualquier momento llegue, nos encuentre con el sello, nos encuentre con su presencia, nos encuentre despiertos, nos encuentre en el campo haciendo. Así, bendito hermano y bendita hermana, a los pocos que quedamos a nivel mundial, yo le doy gracias a Dios, y de igual manera, como sirviente suyo, como instrumento suyo, antes de empezar cada culto, antes de empezar cada bendita enseñanza, yo le pido a Dios, haya un fruto o no haya un fruto, ser un instrumento de la verdad. Y digo, haya un fruto o no haya un fruto, porque de todas maneras Dios, a todo aquel que escuche y se burle y no haga, ya tiene Dios con qué enjuiciar, ya tiene Dios el día del juicio con qué mandar a un castigo eterno o dar bendición. Por eso yo le pido a Dios que me permita ser un instrumento a los pocos o a los muchos que lleguen a encontrar estas enseñanzas, para que haya un fruto de vida, para que haya una conversión, para que haya entendimiento. Yo le he pedido a Dios que me permita hablar con denuedo su bendita palabra. Le he pedido también por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que estén predestinados para encontrar estas enseñanzas, por Dios y por Cristo Jesús, por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de mi Señor Jesucristo, a los pies de Dios, a los pies de usted, para continuar con esta bendita enseñanza correspondiente a la enseñanza 42 de este día lunes. Abramos nuestras Biblias en 1 de Samuel, capítulo 14, versículo 25. Vuelvo a repetir, abramos nuestras Biblias en 1 de Samuel, capítulo 14, versículo 25. Bendito hermano y bendita hermana, ayer nos quedamos como Saúl, el rey Saúl, prohibió comer pan a todos los que estaban en guerra, la guerra que Dios permitió por medio de Jonatán y de su paje de guerras. Estamos viendo y aprendiendo también proféticamente que cuando un representante peca y no se arrepiente, cómo le viene una ceguera, cómo empiezan a pecar, cómo empiezan con razonamientos propios, cómo empiezan a hacer prohibiciones para ir en contra de la vida, como prohibir el pan, que ya Dios me está permitiendo, bendito hermano y bendita hermana, profundizar cada enseñanza como una sombra de lo que iba a venir, y ahí nos quedamos. Seguimos viendo el pecado. Él prohibió comer. Saúl prohibió comer y juramentó al pueblo que no iba, y les puso una dura carga porque juramentó
que no iban a comer hasta acabar la guerra. Y vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana de enseñanza, yo no puedo ir a la guerra, yo no puedo ir a enfrentar a Satanás sin el pan de vida, sin esta bendita riqueza que Dios nos ha dejado todos los días para poder crecer, para poder estar fuerte, para poder mantenerme firme. Y ya le he dicho que el enemigo, Satanás, por medio de sus instrumentos que le fallaron a Dios y que Dios los entregó, sin que se den cuenta que están sirviendo a Satanás, ellos, pensando que están sirviendo a Dios, meten prohibiciones, porque ese es el fruto de Satanás, esa es la obra de Satanás, hacen prohibiciones para que usted y yo no estemos fuertes y seamos derribados en la guerra. Ahora, vamos al 25. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Yo empecé a introducir ayer este conocimiento de la miel, que Dios pone como ejemplo y como parábola, y yo vuelvo a repetirle, bendito hermano y bendita hermana, la miel representa algo mucho, muy dulce, que tiene mucha vitamina, por cierto, es un alimento mucho, muy completo, que viene del fruto de las ovejas, y que el camino que teníamos antes, el ser esclavos de Satanás y estar bajo su cautividad, toda esa vida a mí me trajo amargura, me trajo insabores a mi vida. Y la miel representa, bendito hermano y bendita hermana, las riquezas que Dios nos trajo por medio de Cristo Jesús para recuperar, para lo que fuimos hechos, para la obra que fuimos hechos, para que nos sacara de la cautividad, de esos duros trabajos que no podíamos llevar, y que en el momento en que por misericordia, no por obras, sino por el amor de Dios, se nos regresó la vida y se nos regresó el campo, se nos regresó el Edén, se nos regresó el bosque, se nos regresó la obra para la cual fuimos hechos, entonces mi vida dejó de ser amarga. Mi vida encontró un sentido, mi vida encontró gozo, mi vida encontró sabor, mi vida encontró luz, mi vida encontró júbilo, salterio, pandero, flautín, alabanzas. Entonces, eso representa la miel. De hecho, hay muchos versículos bíblicos, no nada más toca este de la miel. Le voy a recordar algunos que viene, como en el Antiguo Testamento, a uno de los profetas, Dios alguna ocasión le dijo, ¿ves este rollo? Que es la palabra de Dios, cómetelo. Y le preguntó, ¿a qué te sabe? Y el profeta dijo, a miel. Y luego dijo, ahora trágatelo. ¿A qué te sabe? Es amargo. ¿A qué representa eso? Porque también las enseñanzas que Dios me está permitiendo dar ahorita, si usted ha leído ese versículo sin entendimiento, pues puede o podemos encontrar como una contradicción. Pero no, le voy a explicar, hermano, mire. El comer la bendita palabra de Dios, que es miel, que me quitó de la amargura, el comérmela, que es tragármela, que es el rollo, porque el venir a la palabra, escuchar la palabra, eso no es comer. No es el oidor el que se va a salvar, sino el hacedor. Ahora, el venir a escuchar el consejo de Dios y el darme prisa y diligencia de ponerlo en práctica sus mandamientos, entonces estoy comiendo. Pero al comer y al hacer la obra, me va a venir oposición. El mundo me va a aborrecer. Esa es la amargura. El mundo me va a aborrecer. Me van a perseguir. Voy a tener oposición. ¿Por qué? Porque por naturaleza, hermano, y por proféticamente, somos un grupo muy pequeño que guardamos el camino de Cristo. Somos un grupo muy pequeño los que tenemos la imagen, y los hijos del diablo son la mayoría. Entonces, la mayoría, el mundo nos va a aborrecer, como dijo Cristo Jesús.
¿verdad? Hablando de cuando comemos el rollo, como en el Antiguo Testamento le estoy dando testimonio de ese versículo, que se lo pasa y le sabe amargo. Que Jesús dijo, ¿verdad? Si yo siendo el Señor y el amo, el mundo me aborreció, conste que se los digo. Si ustedes van a seguirme, si ustedes van a imitarme, conste que se los digo, el mundo los va a aborrecer. De igual manera, Cristo Jesús dijo que el que no padeciere juntamente con él, no iba a entrar al reino de los cielos. Pero, ¿qué riquezas tenemos de esta miel, de este alimento, de este pan? Que este pan nos da crecimiento, que este pan nos aclara la vista, como lo vamos a ver. Podemos ver que este pan nos da fuerza para pelear, para ir a la guerra, como lo vamos a ver aquí. Y de igual manera recuerden, Saúl, que ya representa un instrumento del diablo, siempre va a ser o va a oponerse a las riquezas y a las bendiciones de Dios. Entonces dice en el versículo 25, todo el pueblo llegó a un bosque. El bosque es el campo, el bosque es donde aramos, donde sembramos, el bosque representa a lo contrario al desierto, un lugar donde llueve, un lugar donde hay árboles, un lugar donde hay fruto, mas no el mundo representa un desierto, representa una sequía, representa que no hay agua, representa que está asolado, que es Satanás, y donde está Satanás no hay vida. Entonces el bosque representa un Edén, representa la presencia de Dios, y ahí estaba todo el pueblo en esta obra, donde había miel en la superficie del campo. Ahora, muy importante, bendito hermanito, hermana, porque esta herencia que Dios nos regresó por medio de Cristo Jesús, que es el campo, que es lo que se perdió en el Edén por el pecado, pero que en su misericordia Dios, mediante su preparación y su amor por un pueblo que escogió para que viniera nuestro Señor Jesucristo a regresarnos lo que habíamos perdido, Cristo Jesús nos trajo el campo, que representa una obra, que representa el Edén, que representa ir a la guerra, sembrar, etc. Y todo este campo que Cristo Jesús nos trajo es alimento. Recuerde usted que aquí en el Antiguo Testamento, de igual manera, cuando Dios sacó al primer pueblo por medio de su poder y por medio de Moisés, después de 430 años de esclavitud, ¿se acuerda cuál es la promesa que les hizo Dios? ¿Se acuerda que les dijo que los iba a llevar a una tierra donde manaba leche y miel? Una tierra donde mana leche y miel, claro. El campo, la obra, porque cuando este pueblo, Dios les concedió la promesa y la herencia, este pueblo empezó a trabajar, empezó a posesionarse de esa tierra, empezó a matar a todos los habitantes que habían ahí y a quitar los ídolos. Ya también, como una sombra proféticamente del Evangelio, cuando Cristo Jesús mandó a todo el mundo a llevar el Evangelio, que es el campo, que es la obra. Entonces, cuando Dios y Cristo Jesús nos dan esta herencia, cuando tenemos su bendito poder, cuando tenemos su presencia y tenemos este campo y tenemos a Dios, tenemos el alimento. Porque el alimento de Cristo Jesús, el alimento de Pedro, el alimento de Juan, el alimento de todos estos varones que empezaron la obra, que empezaron el negocio del Padre, el alimento no fue haberse bautizado, el alimento no fue haber seguido a Cristo Jesús, ni haberse dejado discipular, no. El alimento fue cuando ya estuvieron preparados y se les dio una obra. El alimento fue cuando se les dijo ir a todo el mundo y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Ese es el alimento. La leche es el discipulado. La leche es venir a una iglesia a aprender el camino, aprender a conocer a Cristo, a Dios y el camino, y aprender sobre
la sabiduría de Dios. Y una vez que ya tengo la enseñanza y que la enseñanza obviamente me apartó del mundo, entonces se me concede el campo, se me concede ir a la guerra, se me concede la miel. Entonces, yo profundizo, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, había miel en la superficie del campo. Y claro que yo para poder estar en la guerra, necesito el sustento de Dios. Dice en el 26, entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía del juramento que le habían hecho al rey Saúl. Temían porque el rey Saúl les había juramentado no comer hasta en la noche. Y nosotros somos del día, hermano. No somos de la noche. Nosotros estamos trabajando en la obra de Dios y vuelvo a repetir, yo necesito mi alimento, necesito ser hacedor de la palabra de Dios, necesito estar en el campo. No nada más en la batalla, sino también sembrando, arando. Entonces, el pueblo tenía temor porque había juramentado. Y así de igual manera los engañan el día de hoy, porque este es un libro profético. Estamos profundizando las enseñanzas para poder comprender hoy lo que esto significa. De igual manera, los falsos representantes, los que han tenido pecado, los que ya Dios los dejó y no tienen revelación y empiezan a meter razonamientos propios sin Dios, empiezan a ser opositores y empiezan a decir, Dios te ama, ya eres salvo, tú prometes el venir todos los domingos, el diezmar, y los juramentan. Dice en el versículo 27, pero Jonatán, su hijo, que recuerde que le dije que vamos a ver aquí un ejemplo de temor a Dios, un ejemplo de guardar la ley de Dios. Jonatán, su hijo mayor. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo. Porque recordemos que cuando Jonatán en secreto se apartó de su padre para ir con su paje de guerras a la guerra, pues él no oyó. Y yo le aseguro que si hubiera escuchado Jonatán, hubiera reprendido a su padre. Pero no lo escuchó, ¿verdad? Y recordemos que él subió 2 peñas y que cuando Saúl estaba en un árbol, en un tamarindo, estaba en un árbol con toda su guarnición, es cuando él dio el mandamiento de no comer miel y Jonatán no estaba ahí. Y entonces Jonatán, estando en el bosque, estando en la guerra contra los filisteos, y vio la miel, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, que la vara representa también el báculo, el poder de Dios, porque mediante la presencia de Dios yo puedo comer, yo puedo ser hacedor de la palabra. Recuerde que esto es una sombra. La mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Muy importante, bendito hermano, meditemos. Mire, una miel normal, yo la como y no me va a quitar la ceguera de mis ojos. Y si yo veo borroso o si utilizo lentes, la miel no me va a aclarar mi vista para poder ver bien, ¿no? Entonces, todo es simbólico, bendito hermano y bendita hermana. Meditemos en esto. Si ya usted puso atención y yo le toqué versículos bíblicos sobre la miel, y no nada más viene lo del profeta, también viene en Apocalipsis, también vienen otros. Yo le toqué algunas citas bíblicas, como una sombra de lo que iba a venir. Ahora, el practicar este bendito camino, el empezar a amar a mi prójimo, el empezar a echar mano de esta bendita riqueza que es el campo, que en el campo hay mucho trabajo. Aramos, sembramos,
regamos, cuidamos y estamos en guerra, estamos velando. Entonces, cuando nosotros estamos en el campo, Dios nos ha dejado en abundancia esta obra, en abundancia, para que la practiquemos. Y al practicarla yo estoy comiendo. Y al comerla se me aclaran los ojos para ya no ver borroso. Mira, hermano, el que vino a quitarnos la ceguera, la sordera, el que vino a sanarnos es Cristo Jesús, conocido como el doctor, que vino a sanar. Hay una cita bíblica en el Nuevo Testamento donde alguna ocasión Cristo Jesús sanó a un ciego. Y en esta ocasión, porque hubo muchas veces que sanó a ciegos, pero en esta ocasión tomó tierra, escupió e hizo lodo con la tierra. La tierra estaba seca, obviamente. Al momento que él escupió, hizo lodo y se los untó en los ojos. Y dice la palabra que el ciego empezó a ver borroso, pero empezó a ver las sombras, empezó a ver las imágenes, pero no claras. Y que Cristo Jesús le dijo, ve a la pileta y enjuágate los ojos. Y cuando él fue a la pileta y se enjuagó los ojos, pudo ver claramente. Que claro que los mandamientos de Dios, de Cristo Jesús, el ponerlos en práctica, nos aclara los ojos. Todos los mandamientos. Yo, bendito hermano y bendita hermana, cuando vine a este bendito camino, cuando empecé este bendito camino, yo vine ciego. Cuando Dios me resucitó, empecé a ver las imágenes, empecé a ver borrosamente, pero empecé a ver, no claro. Pero cuando empecé a venir a la pileta, cuando empecé a venir a la palabra, cuando empecé a venir a esta palabra que me empezó a quitar el pecado, entonces, poco a poco, empecé a ver, hasta que se me dio por la misericordia de Dios, el ministerio para poder tener esta obra. Y cuando tuve esta obra y la empecé a practicar, que es el bosque, que es estar en guerra, como ya lo hemos profundizado, entonces hoy puedo ver perfectamente bien el fruto y la obra del mundo, puedo ver lo que es del César y lo que es de Dios, puedo conocer a Dios, su obra, su camino, y he podido discernir el engaño y la estrategia de Satanás para tratar de engañar, y Dios me ha permitido ver claramente su bendito camino. Por eso es que sin ninguna duda Dios me permite hablar con denuedo siempre para decirle cuál es el camino sin titubear. Y Dios me ha permitido, para gloria de Él, durante 3 años y medio, subir más de 1000 enseñanzas que conllevan y concuerdan a la cruz, a la muerte, a la fidelidad, a una obra diferente. ¿Por qué? Porque a los que podemos ver, tenemos la bendición de seguir a Cristo y de poder ver su camino. Entonces, ¿cómo es que voy a poder ver, hermano y hermana? Ya lo vimos. Yo voy a poder ver si estoy en la obra y no le hago caso a los falsos representantes. Y yo tomo mi cruz. Porque aquí, si Dios le está diciendo cuáles son las bendiciones y usted está en un lugar donde lo han juramentado, donde lo han engañado, donde le dicen que no, que usted siendo oidor se va a salvar, que no es cierto que tiene que ir a la guerra, que no es cierto que tiene que tomar su cruz, que no es cierto que tiene que ser sacerdote, échese a correr de ahí. Entonces, dice, y fueron aclarados sus ojos. Ya le dije lo que significa esto, siempre bendito hermano y bendita hermana, concordando con versículos. Entonces, habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solamente al pueblo, diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. Fíjese bien, bendito hermano y bendita hermana. Cuando este varón vio que Saúl
había tomado la miel, se asustó y le dijo: oye, tu padre dijo que el varón que comiese del alimento, del pan o del alimento, fuese maldito. El hombre que hoy tomase alimento. Ahora, fíjese bien, porque Dios nos habla de maldiciones cuando no hacemos su palabra. Y Satanás y sus representantes cuando pecan, porque ya vimos cuándo puede venir ese fruto. Analicemos, hermano, meditemos. A los que van dando un seguimiento. Saúl era el más alto, sobrepasaba de hombros. Saúl fue ungido porque buscaba las asnas de su padre, porque tenía un fruto conforme al corazón de Dios. Pero Saúl, después de un tiempo, de 2 años, empezó a transgredir los mandamientos por falta de fe, por temor. Y el profeta Samuel lo exhortó, lo amonestó para que hubiese un arrepentimiento y no lo hubo. Y Dios le dio un tiempo para que se arrepintiese, pero hasta ahí o hasta aquí no se había arrepentido. Y sabemos que cuando no estamos en una entrega total, en una integridad total, en santidad total, sabemos que el pecado paga un salario, y es que el espíritu que me da el fruto para poder entender, discernir y enseñar, se sale y entra el enemigo para engañar. Así que también de igual manera, los que practicamos o los que predicamos el alimento, el campo, la cruz, la muerte, el bautizo, en las iglesias del diablo que se disfrazan como ángeles de luz, los maldicen y les dicen: no, si tú no vas a mandar a tus hijos a las escuelas, no van a ser hombres de bien, van a morir, van a ser don nadie. Si tú no estás trabajando en las obras del mundo, ¿de qué vas a comer? ¿De qué vas a tienes que sustentar a tu esposa? La Biblia lo dice, tienes que sustentar a tus hijos, vas a ser maldito, vas a ser un don nadie. Y les prohíben, porque claro, que para poder comer miel necesito sacrificar todos esos dioses que el enemigo engaña y maldice a todos los que quieran tomar la cruz, a todos los que quieran hoy ir a comer miel, y los maldicen y tienen temor. Ahora fíjese lo que dice aquí, ¿verdad? Cuando dice que maldito iba a ser el que comiese alimento, hay un punto y dice: y el pueblo desfallecía. ¿Qué es desfallecer? Moría, hermano. No estaba fuerte, desfallecía. Entonces, de igual manera, el día de hoy, ya le dije que el alimento no es ir a una iglesia los domingos, no es ir a una iglesia 3 días a la semana a escuchar a que lo engañen. No, el alimento es escuchar la palabra, ser hacedor de la palabra que me saca del mundo, y luego el verdadero alimento, la verdadera miel, es que cuando por medio de la obediencia llegué a tener un don de Dios y ser escogido por Dios para ponerme en el bosque, para regresarme al Edén, el alimento es ser hacedor, amar al prójimo, estar sembrando, llevar el evangelio, eso es. Y los que no, los cristianos, porque a mí me ha tocado en todo este tiempo que Dios me ha permitido ver a muchos que se dicen cristianos, que Dios me los mandó en su tiempo, no porque yo los haya ido a arrebatar de donde estaban, sino ellos llegaron voluntariamente cuando sabían que allá había una iglesia cristiana y habían huido de esas congregaciones. ¿Sí? Habían cristianos que ya tenían 12, 13, 15 años de cristianos y que nunca les habían enseñado el amor al prójimo. El que fuimos comprados para tomar nuestra cruz y para encargarnos en los negocios del Padre. Y los habían engañado durante años, juramentándoles que ese era el cristianismo y que no podían tomar su cruz ni podían dejar los ídolos que tenían.
Entonces, bendito hermano y hermana, cuando un cristiano el día de hoy, o uno que se llama representante, no está todos los días consagrado en el campo, ocupándose en los negocios del Padre, están muertos. Están muertos. Y son ciegos aparte, porque ya vimos que este alimento aclara los ojos. No se dan cuenta, Dios los ha trastornado. Un muerto, simplemente, un muerto, ¿de qué se puede dar cuenta? Si yo le digo ahorita a un muerto que está en la tumba, o que ya acaba de morir de un balazo, y le digo, mira el avión, o mira esto, podrá oír, podrá mirar. Entonces, cuando Dios usa esos términos, debemos de meditar, hermano y hermana. Y recordemos, no se le olvide, el enemigo de Dios trajo la muerte espiritual. Dios nos trajo la muerte del mundo. Nos trajo vida. Satanás trae la muerte, Cristo Jesús nos trajo la vida. Dice en el versículo 29, respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de miel. Ahora, Dios no desprecia al justo. Aquí un verdadero siervo que no peca y que teme a Dios puede darse cuenta de la maldad y de la maldición que hay en esas iglesias que engañan al mundo entero, que engañan a la mayoría de los que se dicen que son cristianos. Aquí Jonatán, fíjese lo que dijo, cuando supo que había prohibido su padre tomar alimento, mi padre ha turbado el país, Es un instrumento del diablo. Ha turbado, están desfalleciendo, están muriendo. Ya le expliqué todo eso. Ahora, vean ahora cómo han sido aclarados mis ojos. Y de igual manera, hermano y hermana, yo muchas veces a los que Dios me ha permitido sacarlos del engaño, a los mansos, les he dicho, hermano, vean el fruto de Dios por medio del falso siervo donde ustedes van, como un falso rey, como Saúl ya engañado, y vean la diferencia. Ustedes pueden ver al árbol. El árbol se conoce por sus frutos. Vean la diferencia. Como yo siempre le he dicho, hermano, si usted está ciego y no ha podido ver, pues es porque no se arrepintió. Pero si usted es humilde y cree en Dios, vea, porque Dios le va a dar vista. Vea el fruto de la congregación donde usted va. Vea a ver si el representante tiene la imagen de Cristo. Vea a ver si el representante tiene la imagen de Pablo. Vea a ver si el representante tiene la obra de estos varones que Dios nos pone de ejemplo. Vea si verdaderamente están en la cruz. Si verdaderamente usted puede ir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, a la hora que a usted se le pegue la gana y que tenga hambre, así sean las 3 o 4 de la tarde, o las 9 de la mañana, o las 6 de la mañana, o las 10 de la noche, y el representante esté en todo momento al servicio de las ovejas sin importar el horario. Y todos los días. Y no nada más para ir a preguntar alguna duda o para ver si está, sino para que me dé su vida y me dé alimento y me dé por gracia lo que recibió por gracia. Así, si yo quiero que este varón me sirva 2 o 3 horas, y si yo tengo hambre, este varón me va a servir 2 o 3 horas. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, todo aquel que hoy el 90 y tantos % de las iglesias que se autodicen cristianas a nivel mundial están turbando al pueblo y no le permiten comer porque no enseñan la cruz, porque no enseñan a morir del mundo, porque no enseñan una consagración total. Por eso, bendito hermano, para la gloria de Dios, yo siempre les he dicho, no usted, porque usted ni habla ni viene, ¿sí? Sino a los que han tenido la oportunidad de venir, les he dicho, hermano, vean
la diferencia, vean el poder de Dios por medio de este siervo y vean cómo se me han aclarado los ojos, cómo puedo ver, cómo puedo dirigir, cómo no soy ciego, porque pongo ejemplo, porque estoy en la cruz, porque todos los días me encuentras, porque no me comparo con esos, pero siempre dándole gloria a Dios. Entonces esto es, bendito hermano, ¿verdad? Vean lo que Dios ha hecho. Un poco de esta miel. Mis ojos han sido aclarados. Por eso dice, ved ahora, les dice Jonatán, ved ahora al pueblo. ¿Cómo han sido aclarados mis ojos? Por haber gustado un poco de esta miel. Vean ustedes. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habrá hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Voy a explicar esto del botín de los enemigos. Y voy a concordar también con una enseñanza bíblica en el libro de Números con Sansón. Este hombre en los tiempos de los jueces, donde había pecado y los filisteos dominaban al pueblo hebreo, en su momento Dios levantó a un hombre hebreo llamado Sansón, el cual fue un nazareno, donde su poder estaba en el crecimiento de su cabello. Y su madre lo sabía, que era un escogido de Dios para libertar de la opresión de los filisteos al pueblo. Dice la bendita palabra que Sansón, yendo por el camino, encontró un león y peleó con él. Y lo mató. Y de su cadáver, después de unos días, sacó un panal de miel. Y que fue con los filisteos a ponerles esa adivinanza, que si adivinaban, él iba a hacer alguna cosa, o si perdían, ellos iban a hacer una cosa, iban a pagar un precio. Así que, ¿qué significa esto, bendito hermano y bendita hermana? El león representa al diablo. Este alimento de esta obra que tenemos de ir a evangelizar, de llevar el evangelio, de amar al prójimo, de poder enseñar la palabra, el primer pueblo no la tuvo. En el primer pacto no tuvieron esta riqueza y esta bendición. Cuando Cristo Jesús vino y venció al león y lo mató en la cruz, con su pueblo, porque Satanás está vivo para los que son de él, pero para nosotros está muerto. O sea, muerto y separado. Cuando Cristo Jesús vino y venció en la cruz a este león, a este adversario en la cruz, ¿qué sacó? ¿Qué nos vino? Nos vino esta obra, nos vino este nuevo pacto, el que no tuvo el primer pueblo, nos vino el ir a todas las naciones, nos vino el campo que había perdido Adán y él, nos vino lo verdadero, nos vino la miel. Pero ¿sabe qué? Es un botín de guerra, porque Cristo Jesús vino a vencer a Satanás. Jehová es Jehová de los ejércitos. Cristo Jesús vino con espada, vino con la sabiduría, vino a vencer al adversario, y gracias a que lo venció, esto es un botín de guerra. Esto es un botín que nos trajo porque Satanás no permitía que echásemos mano de esta riqueza. Y así, bendito hermano y bendita hermana, Cristo Jesús al vencer a Satanás. Y de igual manera, también se lo digo para poder concordar. Dios me llama y me dice, tú eres llamado. Si tú vas a tener el privilegio de creer en mí y de que yo te escoja después de haberte dado una forma, un discipulado, y que hayas practicado mi palabra para salir del mundo, vas a tener derecho a esta riqueza
por haber vencido a Satanás mediante la fe, mediante la obediencia, mediante el amor a mí. Y te vas a tener derecho a este botín porque te voy a hacer un ministro. Te voy a dar el segundo bautizo. Te voy a poner en mi campo, en el Edén. Así que el adversario, ¿qué es lo que quiere, hermano? Entonces, por eso estamos aquí profundizando esta bendita palabra, ¿verdad? ¿Cuánto más? Dice en el 30, ¿cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente, sin que hubiera oposición, libremente? Porque hoy del botín, tomado de sus enemigos que ya le concordé, no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos. No había sido todavía mayor estrago que lo que hay. No hubiera sido todavía aún más la victoria. Dice en el 31, e hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. ¿Por qué? Porque no se había alimentado, porque les habían prohibido alimentarse. Así de igual manera, hermano, todos aquellos que están en estas congregaciones con este tipo de iglesias que Dios nos permite como enseñanza, no pueden cargar con la cruz, no pueden tener poder para caminar en el mar, no pueden venir a la guerra, no pueden porque no tienen el alimento y están cansados. Dice, pero Dios de todas maneras los prosperó por Jonatán, y ya le dije también, bendito hermano y bendita hermana, que Dios estaba esperando a ver si este varón se arrepentía, pero también Dios ya se había provisto de otro rey por si este no se arrepentía. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, ya no de la miel, sino otro botín. Y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Muy importante esto, hermano, porque mire, cuando uno no tiene fuerzas, cuando uno no está cansado, Dios empieza a quitarnos revelación, empezamos a meter razonamientos y empezamos a hacer cosas de pecado. Aquí este pueblo ya tenía una ley, porque la ley les fue dada cuando Dios sacó al pueblo del éxodo, de la esclavitud, y les dio los mandamientos y les dio la ley mosaica, que son más de 600 mandamientos. Aquí, que habían pasado ya muchos años, y tenían esta ley. Y uno de los mandamientos que Dios había mandado para comer un animal cuando hubiese hambre era comerlo sin sangre, porque el comerlo con sangre era un pecado muy grave para con Dios. Ahí están los mandamientos en Levítico, hermano. Entonces, ¿qué es comer de la sangre el día de hoy? Porque voy a profundizar todas estas enseñanzas. ¿Qué es tomar hoy una oveja o una vaca o un becerro, matarlos o degollarlos y no dejar que se desangren y comerlos con su sangre? Bien, la bendita palabra en el Antiguo Testamento nos enseña que los animales salvajes que son cazadores matan y comen la víctima con su sangre, como el león. Y uno de los simbolismos que utiliza Dios para representar a Satanás y a sus iglesias es león y leoncillos. Hay algunos versículos bíblicos en donde se dice que estos leoncillos se les encontró sangre en su hocico. Ahora, la sangre, ¿qué representación tiene? En el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, como una sombra de lo que iba a venir. Primero voy a profundizar esto, aunque ya se lo he dicho, pero lo voy a volver a profundizar. La sangre. Porque sí,
hay que profundizar cada enseñanza. Mire, la sangre viene de los sacrificios que Dios pide en la Biblia, como pueblo suyo. Cuando Dios hizo al primer hombre, Adán y Eva, en ese campo, en esas riquezas, Dios no les pidió nunca sacrificios, a Adán y Eva. Ahí no había un altar. ¿Por qué? Porque Adán y Eva estaban consagrados a Dios y no conocían maldad. Eran de Dios. Pero cuando entró el pecado al mundo por este hombre Adán, y por el pecado Dios se separó y entró la muerte, entonces nosotros cometimos un delito donde por conocimiento de Dios sabíamos que si transgredíamos, Dios se alejaba y nos entregaba en manos de un poder adversario donde íbamos a estar cautivos en ignorancia y en una dura obra. Y de igual manera, Dios constituyó que por medio de una víctima inocente, por medio de una sangre que representa la vida, todo aquel que se arrepintiese, todo aquel que confesase su pecado y trajese un sacrificio a Dios, como lo pedía en la Biblia, joven, sin mancha, la ovejita, la vaca o el buey, entonces se la tenían que ofrecer a Dios. Tenían que degollar a la ovejita, a la vaca o a la víctima que iban a ofrecer, y la sangre la tenían que vertir en un lebrillo. No la podían comer. Y esa sangre era la que presentaban en el altar a Dios, que era la vida, a cambio de una vida. Porque si el pecado paga un salario es la muerte, entonces gracias a una vida que se ofrecía sin pecado, que se ofrecía limpia, gracias a esa vida que se ofrecía a Dios, entonces el que estaba muerto podía poder tener perdón y podía volver a tener vida. Una vida por otra vida. Una vida sin mancha por una vida con pecado. Una vida ofrendada. Así, en la sangre no se podía comer y la víctima tampoco se podía comer su carne. Porque la carne de la víctima era partido el animalito y tenía que ser consumido en la leña toda la carne. En el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, todo eso tiene conocimiento, ya preparando el sacrificio que quitó el pecado del mundo, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, como una sombra de lo que iba a venir, porque esos sacrificios y esa sangre que Dios permitió en el primer pacto no quitó el pecado del mundo, sino fue una preparación. La primera víctima o el primer sacrificio que Dios permitió para perdonar a Adán y a Eva cuando fueron desnudados fue fuera del Edén, y fue que dice la palabra que cuando estaban desnudos Dios los vistió con pieles. Las pieles sabemos que vienen de los animalitos. Entonces, para que Dios pudiese vestir a una persona desnuda con piel, tuvo que haber habido un sacrificio. Y en Génesis así lo dice literalmente, que cuando estaban desnudos, Dios los cubrió con pieles. Así también, cuando antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, simbólicamente nosotros estábamos desnudos, sin el Espíritu Santo, y gracias al sacrificio de Cristo Jesús, a su bendita sangre derramada, nos vino la vida. Ahora bien, ya que le profundicé lo que es la sangre, que es una vida, es el alma, y que la sangre, desde que entró el pecado, tiene una enseñanza, también recordemos que en el Nuevo Testamento, el pacto que vino a establecer nuestro Señor Jesucristo con los que quisieran seguirle y quisieran creer, fue que Cristo Jesús dijo muy claramente: el que no toma de mi sangre y el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no puede entrar al reino de los cielos. Y esa
palabra se puede contradecir con lo que le estoy diciendo, ¿va? De beber la sangre y de comer de su carne. Porque aquí estamos viendo que comieron la carne y comieron la sangre de las ovejas. Vamos a ver ahorita que eso fue pecado. Ahora, ¿qué es lo que Cristo Jesús decía en el Nuevo Testamento? Porque acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque muchos dijeron, dura es esta palabra, ¿cómo nos quiere dar a comer su carne? Y muchos entendían la palabra a la carne y no a lo espiritual. Cuando Cristo Jesús dijo, el que no come de mi carne, ¿qué es comer hoy espiritualmente de la carne de Cristo Jesús? La verdadera comida, mientras yo esté en este cuerpo humano, Cristo Jesús dio su carne en la cruz. Fue despedazado porque la carne para nada aprovecha. Por eso en el Antiguo Testamento, las víctimas que se ofrecían, la carne era consumida. Y la presencia de Dios, el Espíritu Santo bíblicamente es un fuego que consume los deseos de mi carne a los que tienen fe. Es el fuego que viene a consumir hoy mi carne. Ahora, comer de la carne de Cristo Jesús es no militar en el mundo, es abstenerse de los deseos que me pide el cuerpo humano. Y beber de su sangre es que Cristo Jesús derramó hasta la última gota de sangre, derramó su vida para todo aquel que quisiera arrepentirse y fuese limpio. Dio su vida mientras estuvo en el cuerpo humano, consagró su vida para enseñarnos el camino y hoy sigue dando su vida hasta el día de hoy como pastor todos los días. Así, bendito hermano y bendita hermana, el comer hoy de la sangre de una víctima significa esto. Y esto ya los hacen los hijos del diablo, o los que son débiles, o los que están cansados. Que hoy, si Dios me permite una ovejita, por medio del Evangelio, por medio de la salvación, y me la confía, ¿qué tengo que hacer con esta ovejita? Tengo que sacrificarla con la palabra durante un año o un año y medio, enseñarle la palabra, que la carne para nada aprovecha, sacarlo del mundo, que muera al mundo, que tome su cruz y enseñarle a que su sangre, su vida, fue comprada a un precio muy alto para derramarla a Dios, para derramarla a Cristo Jesús, que es la iglesia, que es lo que yo estoy haciendo el día de hoy. Porque gracias a Dios, por medio de la palabra, consumí mi carne, por medio de un discipulado, consumí mi carne y mi vida hoy está totalmente derramada en la cruz, está totalmente derramada para Dios desde que me permite amanecer, desde que me permite levantarme hasta que me permite acostarme todos los días. Mi vida es para Dios, para su obra. Así que hoy, si Dios me confía una oveja y soy un rey como Saúl, me voy a alimentar de su carne, llevándolo al mundo, y voy a alimentarme de su sangre para llevarlo al mundo para presa de Satanás. Porque el alimento de Satanás es el polvo. Porque el alimento de Satanás dice, dame víctimas. Satanás me contrató a mí, como el rey Saúl, me hizo pecar. Bueno, es un ejemplo claro que yo no lo hice, va. Me engañó para que yo le presente sacrificios de diferente manera, y que Satanás es el alimento, porque él se alimenta de la sangre y de la carne, hoy, de los incrédulos. El alimento. ¿Qué dice en Génesis? ¿Qué le dijo Dios a la serpiente? Ahora te arrastrarás sobre tu pecho y tu alimento será polvo. Y mira, hermano, los que son de polvo el día de hoy, nosotros fuimos sacados de la tierra. Y si yo no tengo el agua, que es la presencia de Dios, si yo no tengo el Espíritu Santo, si yo no tengo a Cristo, que es la lluvia, ¿qué soy? Polvo. Pero si yo tengo lluvia y tengo a Cristo, soy lodo y produzco hierba. Satanás no se alimenta del lodo. Satanás se alimenta del polvo, de los que están en el desierto, de los que están sin Dios. Y ahí está, bendito hermano y bendita hermana, como este pueblo entonces empezó a comer, empezó a matar porque desfallecían, porque estaban cansados,
Y este es un fruto que se da en automático cuando no tenemos el alimento de Dios. Entonces nos convertimos en carne y nos alimentamos del mundo. Porque los que son de carne están consagrados lunes, martes, como ya se lo he dicho, en trabajos, en escuelas para sus hijos, están totalmente en una obra infructuosa, están comiendo de su carne con la sangre y se la están dando a Satanás. Bueno, ahora, se lanzó el pueblo sobre el botín. Ahora, un botín. Cuando Dios nos permite ganar la guerra, ¿también es un botín esto? Sí, porque cuando Pedro dejó el mundo, le dijo Cristo Jesús: Pedro, aquí está tu botín, apacienta mi rebaño. Ese es un botín, apacienta mi rebaño, cuida a mi rebaño. Pero con ese botín, con esa riqueza, con ese campo, con eso que me trajo Cristo Jesús cuando venció en la cruz, o como miel y hago sobra, o peco y hago la obra del diablo. Entonces, y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo, porque tampoco se tenían que haber degollado en el suelo. Tenía también Dios manera de degollar y de llevar su sangre. Tenían. Ahora, recordemos, hermano y bendita hermana, Satanás es un homicida desde el principio. Satanás es un ladrón y homicida. Recordemos que la palabra muerte viene de degollar. Degollar es matar a alguien. Cristo Jesús también le tenemos que presentar ovejas degolladas, sí, pero le voy a decir cuál es la gran diferencia. Recuerde que la palabra muerte significa separación. Ahora, cuando vino Satanás, separó con engaños a Adán y a Eva de una obra que Dios les había encomendado y fueron separados de la obra de Dios. Eso es muerte, separación. Y fueron llevados a la obra de Satanás. Y Dios lo permitió, porque ya estaba escrito. Ahora, en la misericordia de Dios no nos abandonó y luego mandó a su Hijo Jesucristo con la verdad, ya no con engaño, a decirnos y a regresarnos lo que habíamos perdido, y los que creyeran Cristo Jesús, mediante el poder de Dios, separarnos de esa obra infructuosa, de ese engaño, y darnos nuevamente la miel y el campo para poder ofrecernos en sacrificio vivo. Así que aquí no hay más que de dos: o ofrezco mi vida al diablo en su obra, o ofrezco mi vida a Dios en su obra. No hay para más, hermano. Todo cristiano que usted pueda ver que los días de la semana no están trabajando en la obra de Dios, sino están queriendo servir a dos señores, están muertos. Están comiendo, o más bien en las congregaciones donde van, ya se alimentaron, ya los mataron y los están comiendo con carne y sangre. Bueno, dice en el 38, ¿verdad? Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Porque ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, que esto está en Deuteronomio, la prohibición, y en Levítico. Ya le expliqué por qué. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Ahora Saúl, como los fariseos, que ponían cargas pero no las llevaban, ponían cargas pesadas, pero eso sí, el fariseo diezmaba hasta la menta, diezmaba hasta el comino. Aparentemente parecían impecables, aparentemente parecían guardar la ley de Dios y usaban la ley de Dios, pero llevaban al pueblo al pecado y ponían duras cargas. Así también este varón quiso justificarse. Sí les dijo que habían prevaricado, sí. Y mañana pues vamos a profundizar prevaricar no, perdón. Este pueblo peca contra Jehová.
este pueblo peca contra Jehová. Mañana voy a profundizar esta enseñanza en este versículo 33, porque se me ha ido la hora, bendito hermano y bendita hermana. Ya, si Dios lo permite, pues mañana continuaremos con la enseñanza número 43. Por lo pronto yo me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.